Bien, buenos días queridos alumnos. Vamos a empezar el día de hoy la segunda sesión de los videos o de las clases por videos, a efectos de poder sustituir si hay alguna tardanza o hay algún momento en el cual yo no puedo estar, y también sobre todo para reforzar sus conocimientos. Perdón, un poco la tos. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el título 7 del Código Penal, que abarca los delitos contra los derechos intelectuales. Cuando hablamos de los delitos contra los derechos intelectuales, los vamos a hallar en el artículo 216 al artículo 225, que a su vez se divide en dos capítulos: los delitos contra los derechos de autor y conexos y los delitos contra la propiedad industrial. Muy bien, alumnos, previo a esto es importante definir qué se entiende por derechos intelectuales. ¿Esto por qué? Porque el bien jurídico que se protege en este tipo delictivo es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Cuando nosotros hablamos de la propiedad intelectual, hacemos referencia a una facultad que tenemos todas las personas de poder usar, disfrutar y disponer de nuestras propias creaciones. Por lo tanto, le damos un valor patrimonial, un valor de propiedad del cual nosotros podemos incluso percibir réditos, percibir ganancias, ¿no? En nuestro país, los derechos de la propiedad intelectual están protegidos por el Estado mediante un organismo denominado Indecopi. Por lo tanto, hablamos de una protección. Conocemos nosotros que la libertad de creación, la libertad de inventiva, está protegida también en nuestra Constitución Política, en el artículo, espérense un momentito, vamos a buscarlo para no equivocarnos. Espérense un momento. En el artículo En el artículo 2, inciso 8 de la Constitución Política del Estado nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Por lo tanto, este es un derecho fundamental que tenemos todas las personas y que, así como es reconocido y garantizado en la Constitución Política del Estado, también se reconoce y se garantiza en el derecho civil, por ejemplo, y también en el derecho administrativo mediante el organismo denominado Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual. Bien, los derechos de propiedad intelectual pueden ser de dos tipos: el derecho de autor, que es lo que estuvimos hablando, que corresponde a obras literarias, artísticas, etc., y la propiedad industrial como la propiedad que tenemos sobre las marcas y las patentes. La ley de propiedad intelectual en nuestro país, hay que precisar que no tenemos una ley definida como tal que regule la propiedad intelectual en general. Lo que existe es un conjunto de disposiciones que regulan de distintas maneras o las distintas formas de proteger las creaciones del ingenio humano, entre las cuales destacan dos: la Ley de Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Para definir un poco más y ser más concretos, la Ley de Derechos de Autor. Esta ley señala que el derecho de autor protege todas las creaciones del intelecto humano en el ámbito artístico, literario, independientemente de su género, la forma de expresión, mérito o finalidad. Pero hay que tener claro que lo que se protege son la obra misma y no las ideas que dieron su origen. ¿Correcto? Entre la ley de propiedad industrial, ¿qué es lo que encontramos nosotros? A diferencia de la ley de los derechos de autor, la ley de propiedad industrial no ofrece una definición de propiedad industrial como tal,
pero podemos precisar que se trata de todos aquellos derechos que protegen las invenciones humanas, tales como nuevos procedimientos, diseños, marcas, que tienen por finalidad potenciar la actividad mercantil. Forman parte de este objeto de protección de la ley, por ejemplo, las patentes de invención, los certificados de invención, las patentes de los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, los esquemas de trazados, de circuitos integrados, las marcas de los productos y de servicios, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. Los tipos de propiedad intelectual que nosotros podemos encontrar y definir son de dos tipos: el derecho de autor y el derecho a la propiedad industrial, como ya hemos precisado, ¿no? El derecho de autor se trata de un derecho bastante complejo, porque a su vez está constituido de dos derechos: derechos patrimoniales y derechos morales. Es decir, todos aquellos que la ley considere como autores contarán tanto con derechos patrimoniales sobre lo que han creado, como derechos morales sobre la obra que ellos mismos han creado. Los derechos patrimoniales van a otorgar al autor la posibilidad o la facultad de autorizar o prohibir su reproducción, su comunicación, su traducción, su adaptación, su arreglo u otra transformación de la obra. El derecho patrimonial va a durar toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Entonces ustedes imagínense, ¿no? Yo hoy día, por ejemplo, tengo 55 años. Entonces, si yo creo hoy día una novela, publico hoy día una novela, esta novela tiene una protección patrimonial, es decir, nadie puede beneficiarse de ella y puede venderlo, puede ceder los derechos de su publicación hasta que yo fallezca, e incluso después de 70 años de fallecido. O sea, usted imagínate, tengo 55, muero a los 80, me faltarían 25 años, ¿verdad? 25 años. 25 años más 70 años son 95 años que nadie puede disponer de esta obra. Va a durar el derecho patrimonial sobre la misma. Para el caso de obras anónimas, por ejemplo, el Mio Cid, ¿no? El Mio Cid no se sabe quién lo escribió. Epístola de Amarilis. Se cree que escribió una mujer, pero no está hasta ahora definido quién escribió esta obra. ¿Cómo se protege este derecho patrimonial? Tiene un plazo de duración de 70 años a partir del año de la divulgación de la obra. En cambio, los derechos morales se encuentran conformados por el derecho de integridad, divulgación, paternidad, modificación o variación, el derecho de retiro de la obra, de comercio y el derecho de acceso. A diferencia de los derechos patrimoniales, los derechos morales son inalienables y perpetuos, es decir, no tienen fecha de caducidad. Diferente es el derecho de propiedad industrial, ¿no? Al igual que el derecho de autor, la propiedad industrial es un derecho complejo. Se encuentra compuesto fundamentalmente por el derecho a las marcas y a las patentes. El derecho de marcas es una protección que se otorga a una señal distintiva que identifica e individualiza un producto. Dicha protección se relaciona de manera fundamental con la imposibilidad de su uso o disfrute sin la previa autorización del sujeto que registró. El derecho de patentes es el conjunto de facultades que la ley otorga al inventor de un determinado producto o procedimiento. De esta manera, son patentables en principio todas las invenciones, con excepción de ¿qué? De los descubrimientos, de las teorías científicas, de los métodos matemáticos y cualquier ser vivo existente en la naturaleza.
en todo o en parte, material, biológico, existente, de obras literarias o artísticas o de cualquier obra protegida por derechos de autor. Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas comerciales, los programas de ordenadores o soporte logístico como tales y las formas de presentar dicha información. Hasta ahí, jóvenes, podemos entender qué son los derechos intelectuales, dividido en derechos de autor y conexos y la propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, hasta ahí está complejo. Entendemos que esa protección reconocida como bien jurídico, es decir, el legislador lo va a reconocer como un bien jurídico y le va a dar esa protección. Le va a dar esa protección constitucional, como ya hemos visto, y le va a dar esa protección en todas las ramas del derecho, ¿no? Entre una de ellas es el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho de registros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el legislador reconoce y dice, bueno, hay conductas que afectan de manera grave los derechos intelectuales, tanto los derechos de autor como conexos, como los derechos de propiedad industrial, y por lo tanto el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho registral, el derecho de patentes, ya no es eficaz para su protección a este nivel porque las conductas afectan de manera grave, ¿no? En tal sentido tenemos el jus puniendi como última ratio, como última razón, como derecho fragmentario, derecho subsidiario, al cual se van a tipificar las conductas más graves que afecten, ya sea lesionando o poniendo en peligro al bien jurídico derechos intelectuales, ¿no? Y por lo tanto el legislador reconoce que existen delitos derivados de estas, delitos que afecten a este bien jurídico, que tienen pues esa constitución de ser delitos por ser acciones típicas, antijurídicas, culpables, que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico a partir de una actuación dolosa o culposa, ¿no? Cuando hablamos de dolo entendemos que la conducta es cometida con conocimiento y voluntad, es decir, con el querer y conocer la realización de los elementos objetivos del tipo, o si seguimos a Jacobs, con el conocimiento puro derivado de nuestra infracción del deber, ¿verdad? Y además algunas conductas podrían darse si es que el legislador decide tipificar algunas como delitos culposos mediante la infracción objetiva de un deber, mediante la infracción del deber objetivo de cuidado, ¿no? Sin embargo, a partir del artículo 216 hasta el artículo 225, nosotros no encontramos ningún tipo culposo, ¿no? Es decir, el legislador ha decidido tipificar en este caso conductas únicamente dolosas, ya sea en dolo de primer grado, dolo de segundo grado o dolo eventual, dejando las conductas culposas como situaciones atípicas que podrían incluso tenerse en consideración como infracciones administrativas. ¿Bien? Entonces, bien, alumnos, entonces vamos a continuar. Por favor, he tenido que pasar aquí. Bien, entonces, la conducta humana sancionada con una pena, que puede ser pérdida de la libertad, la multa, la inhabilitación o alguna otra jornada de trabajo comunitario, lo vamos a encontrar como o considerado como delitos, ¿verdad? En tal sentido vamos a encontrar conductas que lesionan la propiedad intelectual y que se clasifican en delitos contra los derechos de autor o conexos y los delitos contra la propiedad industrial. Entre delitos contra los derechos de autor vamos a encontrar los siguientes: el delito de violación del derecho de autor
que lo vamos a encontrar en el artículo 216. Ustedes pueden ir guiándose y leyendo el artículo. ¿Y cómo se va a configurar? Se configura cuando la persona, de manera dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad, y estando autorizada para publicar una obra, lo hace, sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor o traductor. Estampar en el nombre adiciones o supresiones que afecten la reputación del autor como tal. Publicar la obra con abreviaturas, adiciones o supresiones sin el consentimiento del titular. O publicar separadamente varias obras cuando la autoricen que se haya conferido para publicarlas en su conjunto o cuando solamente se haya autorizado la publicación de ellas por separado. En este sentido, hay que tener en consideración que el elemento fundamental que encontramos en este artículo es el que el sujeto activo vaya más allá de lo autorizado por el autor de la obra, ¿verdad? Es importante aquí y va a mediar el tema de que el autor de la obra tiene que autorizar y tiene que dar su consentimiento para poder realizar tales conductas. Si él no lo hace, si el sujeto activo actúa sin ese consentimiento o a fin de dañar la reputación del autor, ¿no? O negándole su autoría al no publicar la obra con su nombre o con el seudónimo, obviamente está pues cometiendo el delito de violación contra los derechos de autor. La sanción por este delito lo vamos a encontrar entre 2 y 4 años de pena privativa de la libertad, además de una multa. Luego tenemos el delito de reproducción, difusión, distribución de la obra sin autorización del autor, ¿no? Se habrá cometido este delito cuando la persona modifica, distribuya mediante venta o reproduce una obra, una interpretación sin la autorización del autor. La sanción que la vamos a encontrar es de 2 a 6 años de libertad, además de una pena de multa. ¿Qué es lo que entendemos aquí, queridos alumnos? Por ejemplo, y vamos a encontrar en el artículo 216, vamos a encontrar hasta 4 modalidades, mientras que en el artículo 217 también vamos a encontrar 4 modalidades, ¿no? E incluso vamos a encontrar una conducta agravante, ¿no? Y en el 218 vamos a encontrar las agravantes de este tipo penal, ¿no? Ejemplos básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo publico una novela y busco a mi editor y le digo, oiga, quiero publicar, no sé, 10.000 ejemplares, ¿no? Y lo que hace la persona, por ejemplo, es si estamos en el 216, por ejemplo, en los ejemplares, por ejemplo, no pone mi nombre. O si esta obra, por ejemplo, es escrita en inglés y tiene que ser traducida al español, necesariamente tiene que poner la obra del traductor, ¿no? El nombre del traductor, ¿no? También, ¿qué puede hacer? De repente el final de mi novela no le gusta a quien va a publicar la obra y cambia el final de mi novela o me suprime, por ejemplo, un capítulo importante para mí, ¿no? Si yo no he dado la autorización, pues está cometiendo este delito, ¿no? En el 217, por ejemplo, encontramos la modificación total o parcial de la obra. Me modifica mi obra sin que yo le haya autorizado. Por ejemplo, yo le doy una canción, ¿no? Para que él me la arregle, le ponga el ritmo y me modifica las estrofas, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, que yo le diga, bueno, yo te autorizo que tú publiques 10.000 ejemplares, ¿no? Y lo que hace él es publicar 20.000 ejemplares y obviamente solamente me va a pagar por los 10.000 y no por los 20.000 de manera completa, y ese es un dinero que va a entrar para él, ¿verdad? Entre las formas agravadas, por ejemplo, encontramos en el artículo 18, encontramos dar a conocer al público una obra inédita o no divulgada que haya recibido en confianza del titular, ¿no? La reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con fines comerciales u para otra ventaja económica, conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción,
Y acá viene otro tema muy interesante en este artículo como un agravante, ¿no? Viene, por ejemplo, la utilización, ya sea la venta, el alquiler, el préstamo, la importación, la exportación, el ofrecimiento de venta de dispositivos que van a permitir, por ejemplo, que yo realice las conductas, ¿no? Por ejemplo, para realizar copias capaces de permitir, por ejemplo, también ingresar a los programas codificados donde está la obra encriptada, la obra está muy bien salvaguardada y yo tengo estos dispositivos para poder entrar y navegar y poder hacerme de la obra para yo publicarla, por ejemplo, sin la autorización de su autor, ¿no? También encontramos, por ejemplo, el hecho de inscribir en el registro del derecho de autor la obra, interpretación, producción o emisiones ajenas o cualquier tipo de bienes intelectuales como si fueran propios, ¿no? Es decir, a sabiendas que yo no he creado la obra, a sabiendas que yo no he escrito la novela, a sabiendas que yo no he pintado el cuadro, a sabiendas que yo no he creado la poesía, por ejemplo, me atribuyo esa titularidad y lo inscribo como mío, ¿no? Entre estos delitos, el delito más común que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, es el delito de plagio, ¿no? ¿Y qué entendemos por el delito de plagio? Por el delito de plagio entendemos lo siguiente, queridos alumnos. ¿Qué entendemos por el delito de plagio? El delito de plagio lo vamos a encontrar tipificado en el artículo 219 del Código Penal, el mismo que está modificado por el artículo 1 de la Ley 28.289. Y luego también ha tenido del 2004. Esa es la última modificatoria que tiene, ¿no? ¿Y cómo se configura este tipo penal? Dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8, 90 a 180 días multa. El que con respecto a una obra la difunda como propia en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría de la titularidad ajena. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo penal, ya hemos hablado un poco de los derechos de autor, ¿no? La ley sobre derechos de autor y la protección que se le da a esta, ¿no? Entonces, en esta ley, por ejemplo, lo que se protege es la creación intelectual y artística de las personas, ¿no? Ya sean en obras literarias, escritas, novelas, cuentos, monografías, tesis, investigaciones, ¿no? U orales como conferencias, clases, o las composiciones musicales, audiovisuales, obras plásticas, arquitectura, fotografía, e incluso va hacia los programas de ordenador, como vamos a ver, o de cómputo, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este listado es bastante amplio, ¿no? Entonces se le da una tutela bastante amplia y el derecho de autor protege todo este tipo de la creación intelectual, ¿no? Cuando nosotros hablamos del delito de plagio en sí mismo, estamos viendo de que como algunas personas, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, lo que hacen es publican una obra, se atribuyen la titularidad de esa obra, ya sea en su totalidad o en parte, ¿no? Hemos visto casos muy tristes, por ejemplo, como el de César Acuña, que se le imputó un delito de plagio de una tesis, el caso, por ejemplo, de nuestro exministro Rosendo Serna Román, el caso de la tesis de Pedro Castillo, ahora también el libro de Dina Boluarte está pues en boca de todos porque aparentemente tiene partes plagiadas, ¿no? El tema pues
El tema es que yo puedo escribir un libro, puedo escribir una tesis, puedo escribir una obra, pero si yo quiero plasmar en mi obra la idea de otro autor, el concepto de otro autor o lo que el autor piensa del tema que yo estoy tratando, yo lo puedo poner. Yo lo puedo poner, pero tengo que referenciarlo, es decir, tengo que decir de dónde he sacado esa idea, de qué página, de qué libro, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el tema de ustedes, los universitarios, está siendo bastante cuestionado porque la mayoría de sus trabajos tienen que pasar por el sistema Turnitin, ¿no? El sistema Turnitin es un sistema antiplagio en el cual se puede detectar incluso de qué obra, de qué página, de qué libro, de qué autor se ha copiado esa idea. Entonces, lo importante es saber parafrasear, lo importante es poder entender y lo importante es saber referenciar y hacer las citas correctas, ¿no? Con eso nos salvamos nosotros de este tema del plagio, ¿no? Por otro lado, la ley nos permite hacerlo, pero tenemos que tener el cuidado debido, porque también es una cuestión ética, ¿no? Es decir, yo no voy a sacar mi tesis, por ejemplo, de maestría, de doctorado o una tesis para obtener el título y vemos que hasta la dedicatoria es copiada, las conclusiones son copiadas, ¿no? Entonces, esto es un tema que ya va también no solamente a un tema legal, sino también a un tema ético, a un tema moral, ¿no? Que tenemos que tener todos los ciudadanos, porque al final lo que nosotros publicamos queda en el aire y cualquiera lo puede leer. Entonces ustedes imagínense qué vergüenza para luego ver que páginas, capítulos, cuadros, tablas, incluso el resumen, es imposible, ¿no? Que el resumen pueda ser plagiado. La dedicatoria y el agradecimiento sean plagios de otras obras, ¿no? Entonces, este es el delito más común que se comete, ¿no? Y también tiene sus agravantes, ¿no? Tiene sus agravantes cuando, por ejemplo, yo a partir de esto, logre, por ejemplo, suspender la publicación de la obra atribuyéndome un derecho que no me corresponda, ¿no? Cuando lo realizo mediante las actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derechos de autor y conexos, sin contar con la autorización debida, cuando se presenten declaraciones falsas en certificaciones de ingreso o asistencia al público, si obviamente se comete el delito integrando una organización criminal o si el que comete el delito pues tiene la calidad de funcionario o servidor público, ¿correcto? Hablamos, por ejemplo, imagínense ustedes, no solamente el hecho de plagiarme la obra, sino de explotarla la obra, es decir, de sacar beneficios económicos por la misma, atribuyéndome una autoría que no me corresponde, ¿no? El distribuir a la sociedad para que lean mi obra como si fuera mía, ¿no? La distribución en público, ¿no? Este tema también tiene mucho que ver con el tema de la difusión que se hace, por ejemplo, y la falta de seguridad que hay en el tema del Internet, ¿no? En el tema del Internet a veces es muy fácil poder navegar, es muy fácil poder copiar, porque así como nosotros podemos tener a mano y el acceso a toda la información, podemos también tener el acceso a mano de esta misma información y utilizarla de manera indebida, ¿no? Entonces ahí va el tema de poder, de apropiarme de las ideas o la creación de otra persona, correcto. Entonces en el 220, como les decía, vienen las formas agravadas de la usurpación de los derechos de autores y conexos. Y por otro lado tenemos el artículo 220A, ¿no? En el 220A nos habla, por ejemplo, de la elusión de medidas tecnológicas efectivas. El 220B, la producción destinada a la elusión de medidas tecnológicas.
el 220C, servicios destinados a la elusión de medidas tecnológicas, el 220D, delitos contra la información de la gestión de derechos, y el 220E, la etiqueta, carátulas y empaques, y el 220M-F sobre los manuales, licencias u otras documentaciones y empaques no auténticos relacionados con los programas del ordenador, ¿no? En tal sentido, aquí lo que nosotros, o lo que se sanciona es que se utilicen dispositivos tecnológicos o herramientas tecnológicas o programas tecnológicos con la finalidad de facilitar la comisión de los delitos contra los derechos de autor, ¿no? También nos habla, por ejemplo, del ofrecimiento de estas medidas tecnológicas que permitan, por ejemplo, la reproducción de CDs, de videos, programas de ordenador, ¿no? Porque también ahí hay otro tema, es decir, cuando hablamos nosotros del plagio, de la piratería, no solamente estamos hablando del tema de obras literarias en sí mismas, ¿no? Sino también el tema de la reproducción de, por ejemplo, CDs, DVDs, juegos, por ejemplo, videojuegos, atribuyéndome la propiedad o la autoría que no corresponde, con la finalidad de obtener beneficios económicos, ¿verdad? Indecopy, por ejemplo, ya ha establecido que el tema de la piratería, por ejemplo, no solamente perjudica a los autores de la obra, sino que hace también que hace perder muchos millones de dinero en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ofrecimiento, la producción de productos piratas, por ejemplo, como DVDs, libros, CDs, etcétera, lo adquirimos atraídos por su bajo precio. No solo estamos perjudicando a los autores de estas obras que dejan de percibir las ganancias o regalías, sino también a nuestro propio país, pues no se perciben los impuestos por dichas transacciones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va otro tema. En el tema de la piratería no es que yo me atribuya la propiedad de alguien, ¿no? Sino que yo saco los libros o la producción de los autores sin su autorización y yo los publico y los vendo, ¿no? Entonces ese delito también es bastante grave y eso lo podríamos nosotros encontrar aquí en el 217, ¿verdad? Y sus agravantes. Bien, pero también nosotros encontramos entre este tipo delictivo los delitos contra la propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, entre los delitos contra la propiedad industrial, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entre los delitos contra la propiedad industrial los vamos a encontrar en el artículo 222 al 225 del Código Penal. Y entre los más importantes vamos a encontrar, por ejemplo, el 222 que nos habla de la fabricación u uso no autorizado de un producto, ¿no? Y el tipo penal que nos dice, será reprimido con una pena privativa de la libertad no mayor de 2 ni menor de 5 años y con 60 a 365 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4, tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien con violación de las normas y derechos de propiedad industrial almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte,
distribuya, venda, importe o exporte en todo o en parte, ¿qué cosa? Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenidos en el país. Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país. Un producto amparado por un diseño industrial de registro en el país. Una obtención vegetal registrada en el país, así como el material de reproducción, propagación o multiplicación. Un esquema trazado como tipografía registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado, topografía o un artículo que importe dicho circuito conductor, además de un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica a una similar a una marca registrada en el país. ¿Cuál es el delito más común que podemos encontrar en los delitos contra la propiedad industrial? El delito de uso no autorizado de un producto, ¿no? Se configura cuando una persona utiliza con fines económicos o de cualquier forma un producto amparado por una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial. Además tenemos el delito de uso o venta no autorizadas de un diseño industrial, ¿no? Se configura cuando se fabrica, se comercializa, se distribuye o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan las marcas registradas, cuando retiren o se utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas originales para ser utilizados en productos de distinto origen, o cuando envasen y o comercialicen productos empleando envases idénticos a los ya registrados cuyas marcas están debidamente patentadas. La propiedad industrial, como ya hemos precisado, tiene una protección pues mediante el INDECOPI. INDECOPI tiene una dirección de derechos de autor y además una dirección de invenciones y nuevas tecnologías y una dirección de signos distintivos. Correcto. Entonces, aquí también encontramos en este tipo delictivo dos delitos que se modificaron en el 2002, ¿no? ¿Y esto a raíz de qué? A raíz, por ejemplo, estamos hablando del artículo 222A, que nos habla de la penalización o de clonación o adulteración de terminales de telefonía celular, que los encontramos en el 222A. Este artículo ha sido modificado por la ley 28.774 del año 2015, ¿no? Y esto a razón pues de la clonación que se hacen de teléfonos celulares, la clonación que se hacen de chips, la clonación que se hacen de los emails de cada teléfono, que permita pues reemplazar, duplicar, modificar un número de línea o una serie de teléfono o una serie mecánica de un terminal celular o de email electrónico, con la finalidad pues de ocasionar perjuicio a terceros o para ocultar la identidad de quienes realizan estos actos ilícitos, ¿no? Obviamente este tipo delictivo y estos delitos contra la propiedad industrial se van a agravar cuando el sujeto pertenece o integra una organización criminal o cuando el sujeto integre o sea parte pues de o sea un funcionario o servidor público en ejercicio de su cargo. Muy bien, alumnos, con esto más o menos este es un video de este tipo delictivo para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Gracias.